Chao, muchachos. Ahí viene una cosita. Willy, para que me hagas el favor aquí, porque para que llámalo. Ajá, un momentico. Coherente. No, está excelente. Déjalo. Espera que llegue, porque no sé, no la manejo yo. Alguien que sepa, sabe más o menos, porque el muchacho me dejó abierta la otra, pero no sé dónde. Hola, mi amor, ¿cómo te? Ah, sí, acá está una que estaba aquí abierta. ¿Esta? Esa misma es. Esa misma. Les voy a pasar las dos. La general y la otra de la carpeta. Ok, perfecto. Ok. Sí, ahí están, las voy pasando por aquí. Si quiere, por aquí va pasando una y en la carpeta esta está la otra. Ah, no, perdón, aquí. Pero ante todo, vamos a esperar que se terminen de ubicar. Bueno, ante todo, buenas tardes. Un honor y un placer para mí compartir con ustedes esta tarde de hoy. Para mí lo denomino un encuentro dialógico de saberes, más que impartir una cátedra. Cuando hablamos de doctorado, cuando hablamos de rupturas epistémicas, tenemos que irnos a lo que es el diálogo como tal entre pares. Ustedes, ¿verdad? Y mi persona. Compartir saber es lo más importante cuando hablamos de construcción o producción intelectual, o construir un epísteme, o construir una teoría. Ya pude solventar. Gracias. Lo que pasa es que esta computadora no la manejo mucho, pero ahí voy. Dale, pues gracias, muy amable. Entonces les decía que fijar posiciones, ampliar espectros, compartir conocimiento, eso es producir saberes. Y lo vamos a ver cómo iniciamos nosotros la producción de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es la ciencia? Y por qué no comenzar diciendo por qué se habla de ruptura. ¿Por qué aquí en este encuentro predoctoral, este curso, que es una inducción a lo que viene después? Y que todos vamos a quedar comprometidos con esa producción de conocimiento, con ese conocimiento que van a producir a partir de ahora, desde un nuevo espacio para la transformación humana. O sea, eso es lo que queremos, que a partir de hoy inicien un camino desde cero. Es como romper, por eso hablamos de ruptura. ¿Qué es ruptura? Es romper, es un quiebre, es dejar atrás un pensamiento y construir uno nuevo. Eso es ruptura. Y cuando hablamos de ruptura, hablamos de paradigmas. Las rupturas vienen porque hay realidades que existen, pero no se adecúan a las exigencias mías, de acuerdo a los fenómenos societales. Yo veo un fenómeno, pero resulta que una norma me regula, pero no se adecúa, no se comparte con lo que me sucede a mí particularmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablo de ruptura epistémica, es lo que queremos producir en ustedes, como en ese efecto lo vamos a lograr, para que ustedes inicien la construcción de su trabajo doctoral. Eso se llama tesis doctoral. Y en la finalidad de la distribución de la tesis doctoral, nos vamos a encontrar que es evidentemente necesario conocer que ustedes van a tener un momento investigativo llamado teorización. Construir un conocimiento nuevo, eso se llama para nosotros un epísteme, un conocimiento nuevo. Eso que decía el doctor Ruman, ciertamente hay que dejar, cuando hablo de ruptura, dejar un pensamiento atrás, en desuso, desaplicado, para iniciar con otro nuevo enfoque, otro nuevo paradigma, y de ahí viene lo que es los supuestos de una ruptura. Dejar atrás y emitir un nuevo conocimiento. Eso es lo que queremos, ¿ok? Y no seguir
con algunos conocimientos que traemos anteriores, porque es precisamente esos obstáculos que no permiten avanzar en la construcción de uno nuevo. Ese obstáculo tenemos que desechar, como por ejemplo, tú me hacías una pregunta, yo te dije, ya te lo voy a explicar. Cuando tú construyes un trabajo especial de grado o un trabajo de grado, ¿es igual o distinto que una tesis? Totalmente, totalmente. Porque aquí lo que hago es argumentar, fundamentar y decir una posible conclusión, pero no construyo nada nuevo. Al menos que hagas una verificación con el método científico, que es distinto. Cuando aplicas un paradigma, que ya lo voy a explicar ahorita lo que es un paradigma, cuando escojo esto sí es cualitativo, que es el razonamiento verbal, lo que es el análisis como tal, y uno cuantitativo, que puede ser a través de las ciencias aplicadas, la investigación ahonda en qué efectos, qué impacto puede ocasionar algo. Entonces, es importante nosotros comenzar a hablar de lo que es las rupturas como tal. Y necesariamente para entender una ruptura tenemos que saber qué es la epistemología, qué significa la epistemología. Hay muchas personas, no, eso es un fastidio, que si los filósofos, bueno, estamos equivocados, totalmente, porque hay pensamientos filosóficos que están vivos y latentes actualmente, estamos en el siglo, en la época moderna y el constitucionalismo contemporáneo, y nos damos cuenta que hay pensamientos filosóficos que hoy en día están como si fueran de ayer. Entonces, la epistemología, fíjense bien que es algo bien importante, y lo que tenemos que tener presente es de qué se encarga la epistemología. Un papel importantísimo, que es evaluar cómo se genera, se justifica y se valida lo que es el conocimiento. Esa es la epistemología. Adentrar en una serie de fases que me van a permitir a mí conocer, profundizar. Miren los verbos que estoy utilizando. Tengo que profundizar, quiere decir que ya yo tengo un conocimiento anterior, pero tengo que avanzar más, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, vamos a hablar del fenómeno del impacto entre el machismo y el feminismo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se habla de una ley que es anticonstitucional? ¿Por qué se dice que realmente está violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Cuando hablamos de que esa ley, ¿verdad?, discrimina al hombre. ¿Ok? Entonces son los nuevos enfoques posmodernos que yo tengo que ver si de verdad yo debo indagarlos. ¿Por qué? Porque es que necesito analizarlos, verificar a través de qué método yo puedo indagar ese conocimiento nuevo. Interesante. Es un problema societal que ahorita eso tiene 1000 cabezas. Y en cada uno de nosotros, pues, un pensamiento distinto. Porque, bueno, todos somos distintos, pues. Y si no, bueno, vamos a las teorías del naturalismo, que dice que precisamente de dónde viene el hombre, de dónde nace. Y hay muchas posiciones. Y ellos dicen, bueno, el hombre en sí mismo. Y por eso es que el hombre tiene dignidad dentro de la declaración, porque es precisamente la esencia del ser humano, es su dignidad. ¿Ok? Entonces no quiere decir eso que yo voy a vulnerar la declaración y entender otra cosa. No, es interpretar lo que quiere decir el filósofo sobre ese conocimiento. Y lo analizo a través de métodos y conceptos, porque hay algo bien importante aquí, que es cómo verdad. Acuérdense que hay verdad que no son verdaderas, ¿verdad? Ciertamente. Hay mentiras que se repiten. Exacto. Por ejemplo, vamos a hacerlo práctico. Una verdad verdadera la puede asumir un juez cuando tiene un caso y le llega una experticia forense y necesita validarlo para impartirle la valoración a esa sentencia. ¿Y cómo hace para valorarla? Tienes que descubrir la verdad. ¿Cómo lo descubriría? Escudriñando esa experticia. ¿Por qué no ratificando el que lo afirmó para ver si el contenido es cierto? Para ver cuáles fueron las herramientas. Precisamente es para escudriñar la verdad. ¿Por qué? Porque necesitamos verdad con objetividad, más no con subjetividad. Porque el conocimiento real, verdadero, necesariamente concluye en que es objetivo, que es real y que usted lo puede demostrar en cualquier momento.
Entonces, por eso cuando un juez dicte esa sentencia, ¿qué es lo que debe hacer? Primero motivar, argumentar, discurrir, o sea, lo que es el discurso, y después de qué decide. Porque necesita un argumento válido para que sea lo que realmente sustente la decisión. Eso es epistemología. Todo eso es epistemología. Con un ejemplo, ustedes pueden entender con muchos más, porque nosotros tenemos autores como Bachelard, como dijo el doctor David, ¿verdad? Y Pierre Bourdieu, que realmente ellos tienen unos enfoques distintos, pero sin embargo con un mismo fin, que es el conocimiento común para construir un conocimiento científico real. ¿Por qué será que este conocimiento sigue latente en nosotros? Porque realmente esa es una realidad que todavía vivimos. Cómo introducir un pensamiento de algunos filósofos que realmente, cuando hablamos de ruptura, necesitamos entender que es un corte, es un quiebre que debe existir para yo construir una tesis doctoral real, objetiva, con fundamentos cónsonos, ojo, cónsonos con la realidad que vives hoy. Por ejemplo, ¿cómo se justifica que yo voy a hacer un discurso penal y todavía enuncio el Código de Enjuiciamiento Criminal? ¿Ustedes ven válido que todavía, después de muchos años derogados, todavía lo comento? Al menos que usted pronuncie un solo elemento. Por ejemplo, la mala praxis que existía en ese momento con el código, que fue el resultado que tuvo, pero no seguir con ese saber, porque ese saber es un obstáculo para poder continuar o sobrevivir los conocimientos posteriores. ¿Me explico? Es un obstáculo. Nombrarlo ya para mí es un obstáculo, es una pared que debo desechar, porque realmente no existe. Ya no lo puedes referenciar. Entonces tengo que desechar algunos elementos, algunos conocimientos, porque realmente no se adecúan a esta época. ¿Me explico? Es como superar, es ir superando los periodos, ¿verdad? Las etapas, y para construir lo que nosotros realmente queremos construir en nuestra tesis doctoral, que es precisamente un conocimiento nuevo, un conocimiento que vaya enfilado con todos esos fenómenos sociales que ahorita les voy a poner un ejemplo, porque al final yo quiero que nosotros produzcamos, ¿verdad? Algo que yo tenga interés sobre ello para poder construir mi tesis doctoral. Por eso es que queremos romper esos conocimientos o eso que traigo para poder emerger en uno nuevo, que es lo más importante para nosotros. Seguimos enfocando, y aquí le traigo a una amplitud lo que es realmente la epistemología. Fíjese bien, aquí está algo muy en claro, es la rama de la filosofía. ¿Qué estudia, señores? ¿Qué es lo que estudia? La naturaleza, el origen del hombre, los métodos que va a aplicar y los límites del conocimiento humano. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Por ejemplo, quiero recalcar que nosotros estamos, las ciencias jurídicas, estamos dentro de las ciencias sociales. ¿Ya? Si queremos ir a las ciencias aplicadas, por ejemplo, la criminalística, la criminología, tienes que evidenciar prácticamente una investigación cuantitativa o mixta, porque necesitas verificar. Cuando hablas de una conducta criminal, tienes que decir quién puede ser imputable o no. Tienes que definir. Yo tuve esta semana un episodio con una persona que quiere hacer un trabajo y viene y me dice que el efecto de las redes en la conducta criminal del menor de edad. Yo le dije, ya voy, un momentico. El menor de edad ahorita no puede decirle criminal, porque tienes un antagonismo entre la realidad y una norma que no me puedes enfocar, porque estás concibiendo inimputabilidad con imputabilidad. Y tienes que estar clara que el menor de edad no es imputable. Solamente esto se le imputa el delito a partir de una edad, ojo, y tiene sanciones socioeducativas, educativas. Una situación muy peculiar, porque es un problema complejo en la sociedad. ¿Ok? Pero no me puedes tachar a un menor de edad como criminal. ¿Me explico? Porque la norma no dice eso. Entonces no podemos contraponer un conocimiento con uno errado. Jamás, porque ahí sí es verdad que no vamos a poder inmediatamente surgir y comenzar
el discurso o la disrupción de lo que yo quiero construir. O sea, quiere decir esto entonces que cuando vaya con la intención investigativa, necesariamente debo tener claro lo que es la conceptualización y la caracterización. Conceptuarlo, definirlo para entender lo que yo quiero investigar, y lo otro es caracterizarla. O sea, emitir las características que me requiero para estar clara con la investigación. Eso es episteme. Ese es epistemología, porque precisamente es una rama de la filosofía que me ayuda a revisar ese conocimiento humano, que es lo que pasa en nosotros, para poder ejemplarmente construir una tesis acorde con estos tiempos, ¿ok? Entonces aquí nosotros vamos a analizar cómo validamos lo que sabemos. Sabemos demasiado, muchas veces sabemos mucho, pero no lo escribimos, no lo redactamos. Nos hemos convertido en repetidores de conocimientos, ¿verdad? Pero no manifestamos nuestra crítica, nuestro aporte, nuestra disyuntiva en el saber. Y eso necesariamente tiene que ir acompañado de una tesis doctoral. Si no, no tiene estos fundamentos ontoepistémicos. Necesito que esa ruptura se produzca desde hoy en la mente de cada uno de nosotros, ¿ok? Para poder avanzar, para poder descifrar lo que es la verdad de las creencias, la que yo pienso que es la verdad de algo que una persona me dijo, que es lo que sucede, ¿ok? Porque puede ser que alguien le dijo, mira, un dicho es eso es un dicho, alguien me dijo tal cosa, y yo ese dicho lo repito 1000 veces, que llega un momento, como se hace la costumbre, hay veces que todo el mundo se acostumbra a que es así, pero que realmente no es la verdad. En eso sí tenemos que definir bien. Vamos a examinar cómo se genera, cómo ustedes tienen que justificar, cómo van a generar y cómo van a justificar ese aporte epistémico que ustedes quieren construir. ¿Cómo lo vamos a construir? Yo les voy a dar las herramientas y lo vamos a hacer acompañados de la mano, porque es un proceso, no es difícil, si cada uno de nosotros estamos claros con lo que queremos crear. Todo está en la mente de cada uno de nosotros. Y entre más leo, más adelante le voy a dar un apéndice, entre más leo, construyo conocimiento, menos sé. Porque nos damos cuenta que entre más saber, menos conocimiento. O sea, es como si entre más descubro la verdad, menos verdades conozco. Eso es epistemología. Y todos los días, como dice Platón, yo solo sé que no sé nada. Y eso es cierto, muy cierto. ¿Ok? Entonces aquí, cuando vamos a poner el ejemplo de lo que me interesa, que es lo que vamos a profundizar, que es la epistemología jurídica. ¿En basamento a qué? Entonces, aquí vamos a analizar cómo se determina, por ejemplo, una verdad en un juicio. Donde hay oposición o donde no haya oposición. Cuando conseguimos dos polos opuestos, pero aquí hay una verdad, aquí hay una mentira construida en una verdad. Por ejemplo, cuando simula un hecho punible. Ahorita tenemos un fenómeno societal complejo, como es la simulación de un hecho punible, porque yo me estoy divorciando y no quiero que veas a los hijos. Entonces me di un golpe con la pared y me fui y lo fui a denunciar. Esa es una simulación muy grave, porque se rompen los vínculos familiares que desechan la estructura familiar y van en consonancia con lo que está pasando ahorita, con las ideologías y con todo lo que está pasando con las redes, que eso va construyendo en el menor de edad una conducta totalmente errada y que nosotros mismos estamos asombrados de lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de epistemología jurídica, tenemos que analizar cómo se determina esa verdad en un juicio X. Cuestionando, tenemos que cuestionar si hay oposición, si esa evidencia presentada es suficiente para que sustente el conocimiento del caso. Porque hay pruebas que no son suficientes. Y usted ve, no hay motiva, pero hay una decisión. Y usted dice, bueno, y entonces ¿dónde está aquí la parte epistémica, la parte de la construcción y motivación que debe construir el que narra la sentencia para tener valor probatorio, para que esa sentencia sea ratificada en un órgano superior, ¿verdad? Y pueda conciliarse como la verdad verdadera. ¿Okay? Son etapas que van sucediendo, pero necesariamente ahí vamos aprendiendo. Ok. Nosotros aquí
ya el profesor más o menos dijo algo, lo dijo también la doctora Yajaira. Lo que traigo es píldoras para abrir un poquito el conocimiento de cada uno de nosotros. No puedo hablar de ruptura epistémica si no estoy clara con el paradigma. Hay muchos paradigmas. Usted verá cuál le conviene. Usted tiene que definir el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, es un modelo, es un patrón. Es decir, mira, esta es la receta para que tú hagas una torta. Es eso. Eso es un paradigma. Le dice, esto lleva 4 fases, esto lleva 5, este es el modelo que usted va a seguir. Ese es un paradigma. Entonces, claro, se abren tantos paradigmas y usted va viendo cuál le conviene, cuál escoge, cuál selecciona para poder adecuarlo a la investigación. Porque, ¿qué es lo que es la investigación? Una producción de saberes, conocimiento, y eso depende de cada uno de nosotros. Ya ustedes se van a alarmar cómo cada uno de nosotros puede tener una percepción distinta sobre un elemento a discutir. Por eso que yo digo que este es encuentro de saberes entre pares. ¿Por qué? Porque todos estamos al mismo nivel en la construcción de un conocimiento. No, cada uno de ustedes tiene que aportar algo nuevo. Todos debemos aportar algo nuevo para construir eso que queremos, ¿verdad? Una mejor vida, mejor calidad, mejor vivir, ¿verdad? Todo lo que se habla, todo lo que se dice y sobre todo los fenómenos sociales que nos perturban cada momento. El efecto de la IA en los pensamientos de cada uno. La conducta, ahorita le voy a explicar una serie de detalles porque le traigo una formulación de los problemas que se pueden presentar para ver cómo cada uno de ustedes puede formular un cambio en ese paradigma. Entonces, este paradigma viene siendo ese modelo, ese patrón, ese marco de referencia, ¿ok? Que no es más que eso, un índice para yo seguir, compartido por una comunidad que es científica, investigativa, científica o social. Esto es una comunidad científica, nosotros somos una comunidad científica. Cuando ustedes empiecen su doctorado, van a inaugurar lo que se llama los encuentros dialógicos de saberes, porque ahí nace lo que es la comunidad científica. Vamos a probar realmente dentro de cada uno de sus postulados cuál es la verdad que encontró cada quien en esa construcción, que es bien importante, porque ahí vas a definir cómo entiende usted, cómo lo interpreta, cómo va a actuar usted con esa realidad sobre una realidad en un momento dado. O sea, lo que existe y lo que debe ser, lo que está y lo que debe crearse. Eso es un paradigma, por eso es un quiebre, se rompe con algo, se crea uno nuevo para eso precisamente. Para llegar a establecer uno solo, tienes que pasar por entenderlo. Entender una cosa, interpretarla es otra. Entender le voy a dar un ejemplo de lo que es el analfabetismo funcional. Que nosotros tenemos un alto porcentaje en analfabetismo funcional. O sea, yo leo el código, pero no lo interpreto. Yo leo una revista, pero no digo nada. Yo veo una situación problemática, pero no afirmo que puede pasar si yo lo cambio. ¿Ok? No, ese no es el hecho. El hecho es de interpretar cómo hago para cambiarla. Esa es ruptura epistemológica. Quiero cambiar esta realidad. Y yo tengo que contribuir para eso. Y ustedes van a ser los primeros actores en nuestra facultad para que esos cambios se den, ¿verdad? Y esos trabajos, esa construcción de ese conocimiento nuevo se produzca en un marco bien importante en este siglo, pues en esta época. Aquí vamos a ver, al final, fíjense bien que hay un pensamiento bien importante de Bachelard que dice romper para conocer. Necesariamente rompo con un esquema, inicio otro para empezar un conocimiento nuevo. Eso es lo que se quiere. Pero hay unos aspectos claves que le traigo como unos tips, ¿verdad? ¿Cómo hacer para iniciar esa ruptura? ¿Verdad? Estos pasos claves son, primero, superar ese sentido común. Lo tengo que superar. Entender que la superación del sentido común rompe con las prenociones, con el aprendizaje existente. Yo rompo con eso. Romperlo, iniciar de nuevo. Y de paso, en base a eso, construir un objeto. ¿Qué es un objeto? Es el propósito que se consolida en mi persona para construir una tesis doctoral. ¿Eso es? Lo que se llama construcción del objeto, no es más que el propósito. El propósito, cuando vamos a trabajar con
tesis doctoral, no podemos hablar de objetivos. Los objetivos son limitados. El propósito no. El propósito es inalcanzable. Entre más me propongo algo, más crece mi ambición por superarlo. Entonces, en este momento voy a construir ese objeto de estudio tal como está, pero construyo a través de una teoría o un método. Por ejemplo, hay mucho, ahorita yo no le voy a dar ese material porque eso se le va a dar en seminario de investigación permanente doctoral, que es la materia que van a tener cuando vayan a hacer su tesis. Porque ahí ustedes van a tener una magnitud de teorías y métodos y ustedes van a definir cada uno para entender cuál se adecua a lo que ustedes quieren construir, porque no todos se adecúan. Usted tiene que seleccionar, pero tiene que leerlos. Todos, por supuesto. Y entonces, entre más ambiciona, y hay veces usted dice, yo voy a escoger 3, yo voy a escoger 4. No lo haga de esa manera. Vea la esencia de lo que usted quiere investigar, lo que se llama la construcción del aporte epistémico, y tomar de referencia todos los argumentos válidos que sustentan lo que se llama ontoepistémico. Todo lo ontológico y todo lo epistémico que van a sustentar este parecer mío, este conocimiento nuevo. Eso van enlazados. Y ya le voy a decir cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, fíjense bien, para poder llegar al cambio de paradigma, se supone que hay una discontinuidad, que la ciencia no ha avanzado, que ha avanzado demasiado, pienso yo. Imagínense, tenemos ahorita lo que es la inteligencia artificial, que ahorita también voy a hablar de eso. Entonces, donde hay teorías que es imposible regresar a esa forma de pensamiento, como el que decía del código de enjuiciamiento. ¿Por qué volver a ese código de enjuiciamiento? No vale la pena. Eso fue derogado, ya yo creo que lleva 20 años, o 18 años, algo así. Entonces, seguir tirinando y volviendo a hablar de eso ya, inusual, ¿verdad? Pero algo bien importante, que cada uno de nosotros nos vamos a constituir. ¿En qué? En vigilantes epistémicos. Vamos a ser vigilantes de qué? De una actitud crítica ante fenómenos de la sociedad que necesitamos construir. ¿Para qué? Para modificar los errores pasados y construir uno nuevo. Eso es la vigilancia epistemológica. Eso nunca culmina. Eso sigue. Mientras usted investiga, eso siempre va a estar perenne en usted. ¿Ok? Siempre va a estar en usted porque es un pensamiento necesario para lograr lo que es la ruptura epistémica o epistemológica. Bueno, aquí prácticamente estamos repitiendo algunas cosas, pero es como para ratificar lo que venimos diciendo, ¿verdad? Prácticamente dije ruptura, quiebre, aquí hablamos de salto, de un salto, una separación o un cambio de paradigma, porque es lo que me va a mí avanzar, porque estoy reevaluando una creencia, pero estoy superando un obstáculo. Supero un obstáculo, creo un pensamiento nuevo. ¿Ok? Dejarlo a un lado y empezar de cero. Así como cuando nos dicen, mira, tú vas a dar un discurso, tú quieres iniciar ese discurso de esa manera, yo no te sugiero eso. Rómpelo y vuélvelo a hacer. Porque estás empezando por el final, no por el inicio. Y hay veces nos pasa a todos, que queremos hacer algo y en vez de empezar, cuando usted va a dictar un discurso, primero tiene que motivar, decir lo que persigue con lo que está haciendo y después culminar con lo que usted va a construir. Eso es lo que quiere decir, reevaluar eso y transitar el modelo antiguo para que le dé paso a uno nuevo. Entonces, ahora, esto es bien importante, porque hay una epistemología visual que dice que se genera conocimiento y nuevas formas de observar la realidad. ¿Por qué? Porque los fenómenos han cambiado, señores. Los niños casi nacen hablando, ya nacen con un diente. Entonces usted me dirá, el niño de 2 años le dice a la mamá cómo se maneja el celular. O sea, cómo se expresa la lengua. Porque ve los muñequitos en inglés y le dice a la mamá, eso no se traduce así. Eso es asado, con 2 años. Entonces, tienes que observar la realidad y ver si tú estás atrás o estás adelante. Porque si no conoces el fenómeno societal de hoy, estamos muy mal. Porque ahí no vas a poder construir nada. Porque tienes que visionar lo que existe para poder seguir avanzando, que es lo que necesitamos.
Entonces, aquí sí vamos a empezar como debemos hacerlo. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo hago la ruptura? ¿Cómo propiciar este fenómeno? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo realmente cómo debemos hacerlo? Realmente aquí implica una palabra esencial. Bueno, aquí implica una palabra esencial que no nos gusta mucho, que es cuestionar. El cuestionar no tiene nada que ver con preferencias políticas ni realidad. No, es lo que usted cuestiona. ¿Por qué? Dependiendo porque usted considera que no se adecúa a la norma, que hay un desajuste de validación de un resultado. Entonces usted comienza a entender qué es lo que pasa con estas presunciones o perjuicios anteriores, obstáculos que no me dejan avanzar. Y precisamente eso es lo que se cuestiona. Nosotros tenemos que intentar cuestionar y opinar y después criticar. Pero usted no puede criticar si no cuestiona. Primero tiene que cuestionar, no me parece tal norma por esto y por esto. Un ejemplo típico, vamos a cuestionar, algunos lo cuestionan, por ejemplo, con el divorcio solución hace años y hoy en día desafecto, ¿verdad? Entonces hay dos bandos, los que critican porque la sala toma una decisión ambigua porque no debe ser así. Y otros dicen que como claro que sí, porque está superando la decisión. Usted dice es acertada porque realmente había una situación, un fenómeno social que no podíamos superar. Por ejemplo, el rompimiento de las relaciones familiares se rompen cuando hay desacuerdo entre madre y padre. Yo me quiero ir, yo sí quiero vivir, yo me quiero quedar con uno, yo me quiero quedar con él. Entonces hay desacuerdos. Entonces cuando hay desacuerdos, prácticamente en la... Cuando se cayó un capítulo. Cuando hay desacuerdos, por ejemplo, y quiero superar esos obstáculos, yo tengo que cuestionar. Entonces, cuando la sala decide dictar una sentencia que sea acorde con una situación real que pasa en la familia, porque no puedo tener amarrado a una persona que no quiere vivir conmigo, es una realidad cultural, social, personal, individual y grupal, porque es colectiva, porque si hay una pelea, todo el colectivo alrededor se da cuenta de eso. Es algo perturbador, que te perturba a ti, ¿verdad? Entonces, si hay una relación entre un hombre y una mujer para divorciarse, los dos se tienen que poner de acuerdo. Lo mejor es la resolución del conflicto, pero la sala entendió que no puede seguir una persona atada a otra por el solo y sencilla razón de que no me quiero divorciar porque tengo 2 hijos. O sea, entonces no, tomó realmente una realidad existencial, ¿verdad? Acuérdense que nosotros rompimos un paradigma de un código civil que decía la mujer tenía que seguir al marido donde quiera que fuera. Imagínense, en este siglo. Entonces la mujer a esta época tiene que, o sea, irse y pegarse contra la pared, ya no, porque ya ese conocimiento quedó fuera. Y a pesar de que el Código Civil existente del 82 igual está en total desactualización, inaplicabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un juez decide, un momentico, esta realidad existe, yo la quiero cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo que visionar armonía, ¿ok? Que es lo que se quiere entre el hombre y la mujer y los hijos. No puede haber ruptura entre un grupo familiar porque el desacuerdo entre los mayores de edad no pueden estar involucrados los menores porque son decisiones de adultos. Entonces la sala sabiamente dijo, aquí hay un problema. Ah, no, aquí se le puede dar una solución, que es el desafecto o desamor. Fíjense bien que la sentencia fue más allá, porque nuestro Código Civil tiene nada más los 7 ordinales, ¿verdad? Pero, en el 185, pero agregó 2, que es el desafecto y el mutuo acuerdo. Entonces, es una solución. Entonces, ahí se rompió un paradigma, porque hay un fenómeno que te replica a ti todos los días, que tiene que haber una solución a una serie de personas que se quieren divorciar y no han podido. ¿Me explico? Eso es ruptura epistemológica, eso es ruptura epistémica. Eso es darle entonces las personas, no, porque está usurpando la sala. En un momentico, ahí la Constitución es clarita, habla de una competencia, interpreta la ley.
La está interpretando. ¿Por qué? Porque hay un rechazo y hay una desvinculación con los postulados constitucionales. Nosotros gozamos de un constitucionalismo contemporáneo que va visionando todo lo que son la realidad de los derechos humanos. La realidad en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de dignidad, y ahí podemos empezar por la dignidad del hombre y de la mujer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos es eso, asertividad en la relación. Esa es ruptura epistémica, esa es ruptura epistemológica, ¿verdad? Y sabiamente lo se está aplicando como debe ser. ¿Por qué? Claro, sabiamente debería ser ahorita un nuevo Código Civil, totalmente reformado o nuevo. Pero si no está, tengo que buscar una solución al problema, y eso asertivamente ha dado resultados. Porque ya la persona, porque habían posiciones, por ejemplo, que la mujer, como el hombre ya no quería y tenía una relación con otra pareja, entonces no, porque tú tienes una novia, no vas a ver los hijos. Entonces era una sanción por una actitud individual de rehacer su vida. ¿Ok? Esa es una decisión de adultos. Y bueno, de repente usted pensará distinto, de repente tú no compartes esa idea, esa es la idea. Usted piensa distinto, bueno, dígala. Entonces, eso es lo que queremos. Pronúnciese, cuestione, rompa ese paradigma y diga qué sería otra solución para este problema social que nos ahoga cada día, ¿verdad? Y necesitamos que realmente esos postulados epistemológicos renazcan en cada uno de los que administran justicia para que se deba aplicar la norma como debe ser. ¿Ok? Y me parece muy importante esto. Entonces, fíjense bien que lo primero que debemos hacer es requerir, o sea, tenemos que asumir una postura crítica. Comiencen a criticar, eso no es malo. Una posición crítica utilizando el paradigma, los invito a leerse el paradigma sociocrítico, la teoría crítica del derecho, que es lo que nos permite a nosotros criticar lo que está para pensar en un nuevo conocimiento, que es lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, cuando requiero adoptar una postura crítica, rigurosa, acuérdense que van a salir muchos enemigos que no van a estar de acuerdo con usted, pero usted lo manifiesta. ¿Ok? Manifiéstelo, redáctelo, y ahí veremos si de verdad esto obtiene el resultado que usted quiere. Realmente construir esa revisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través, primero, de una revisión documental. La revisión documental no es más que utilizar técnicas e instrumentos de recolección de información, validados por documentos oficiales o privados. ¿Qué es lo que necesitamos? Extraer un conocimiento, ¿ok? Interpretarlos, argumentarlos y decir si comparte la opinión. Eso es posesión crítica. Eso lo tenemos que hacer. Lo que pasa es que lo hemos convertido en robot. Corto, pego, pero no digo nada. Ah, bueno, dos diferencias. Cito y otro donde no cito y pongo mi nombre. Violando el derecho, constituyéndose un delito informático. Cuando me asumo una autoría que no me pertenece. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, cuando critico, voy a asumir una defensa propia sobre un aprendizaje que no me cuadra, que quiero romper y quiero construir algo nuevo, ¿verdad? A través de unos documentos. ¿Y cómo me sustento? Bueno, esos documentos van a tener números 1, 2, 3, 4, de Juan, de Pedro, de María. Los asumo, los extraigo, los critico, los sustento y digo lo que comparto o no. Entonces, quiere decir que a partir de ahora, cada vez que ustedes vayan a argumentar y extraen una cita, critíquenla, aporten algo de ustedes a ese pensamiento. Eso no es más que 3 líneas, enfatizando lo que usted entiende de esa cita. Lo que dice Juan Pérez de esto, lo que no dice esto, por ejemplo, del concubinato putativo que hablaba el doctor Zuckman, de las uniones estables de hecho. Eso es un tema complejo, de paso, que nosotros podemos investigar. Es un problema tan complejo que no está regulado. Tenemos un solo artículo constitucional, pero no está regulado realmente. ¿Ok? Entonces, todo por analogía, deducciones, pero realmente no está regulado como muchas cosas. Entonces, lo quiero hacer a través de la revisión documental y a través del análisis crítico.
El análisis crítico, para fundamentarlo, necesariamente debo tener una lectura previa a lo que quiero criticar. ¿Me explico? Si quiero criticar las uniones estables, tienes que comenzar a leer la Constitución para ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó con ese concubinato putativo? Una sentencia muy famosa, ¿verdad? Que todavía tiene los efectos porque no está regulado. Hay una ausencia de regulación en cuanto a eso y es un problema social que vemos a diario. De paso, un problema social gravísimo porque ahora las generaciones no quieren contraer matrimonio, sino quieren una unión estable de hecho y quieren que le diga algo. Lo peor es una unión estable de hecho. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio tiene fecha cierta desde hasta. Y la unión no, porque si usted no va al registro y no dejó constancia a partir de cuándo, todos esos bienes y ganancias que ustedes obtuvieron durante esa unión concubinaria, prácticamente hay que empezar a deducir cuándo empezaron, porque yo puedo aludir de que son bienes propios adquiridos antes de la unión. Otros pueden decir no. Entonces hay conflicto de intereses. Y algunos creen que por estar casado, no, y tener una novia, entonces tiene que compartirlo con ella. Ah, bueno, también. Entonces, claro, entonces cuando uno ve las uniones estables de hecho y el matrimonio, hay una gente que dice, no, yo no me voy a casar. O yo me casé la primera vez y la segunda no me quiero casar. ¿Verdad? O en la primera me fue muy mal, me voy a casar, pero en la segunda voy a constituir la capitulación. ¿Por qué? Porque es algo sabio que digo, no, en la primera perdí los bienes, pero en la segunda no. Entonces, es una experiencia. ¿Qué hora es? ¿Quieren un break o qué? ¿No? Vamos a seguir un poquitico porque yo no traje muchas láminas, pero sí conocimiento para compartir con ustedes. Y traigo unos ejercicios que es lo que me va a producir a mí el resultado que yo quiero y que espero. ¿Ok? Ok. Entonces, pasos para iniciar la ruptura. Bueno, si ¿quieren tomarse un café o no? Seguimos, paso y se toman un café. Ok, vamos a esperar que se siente. ¿Cómo? No, lo que pasa es que yo hablo mucho, yo me extiendo demasiado, pero soy concisa en lo que yo quiero, perseguir. No, claro, y eso estamos. Entonces, fíjense bien, aquí hay unos pasos. Este material yo se los puedo dar, si ustedes quieren. Esto es lectura por decirle algo mínimo, de 10 a 12 libros. Esto es un compendio de lo que realmente ustedes deben leer para llegar a esto. ¿Ok? Pero bueno, como es un recorrido largo, yo tan vieja tampoco estoy, pero sí leyendo, sí. ¿Ok? Entonces, fíjense bien aquí. ¿Cuáles serían esos pasos para iniciar la ruptura? Primero, identificar y cuestionar las prenociones. ¿Qué es lo que debemos nosotros aquí? Es cuáles son. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4. Identificarlas. ¿Cuáles son? Porque te están perturbando. Son un obstáculo para seguir, para continuar. Entonces tienes que saber cuáles son. Y lo importante es la identificación. Superar ese obstáculo que tú crees que es el que te está impidiendo el renacer o la construcción del conocimiento nuevo. Dudar de la evidencia cuando yo digo dudo de algo, hay una incertidumbre en mí que no me convence lo que estoy viendo. Si hay una duda, una incertidumbre, estoy dudando de una evidencia, ¿verdad? Yo no voy a asumir la realidad como tal, porque para mí no es una verdad verdadera. No hay objetividad en la misma. Entonces, tengo que saber esto. Si dudo, es por algo. Entonces, si dudo, no puedo proseguir. Es un obstáculo. Adoptar un nuevo método, claro que sí. Cada día nos convencemos que cuando rompo paradigma, debo construir un fundamento teórico en base a nuevos elementos, no lo que tenía. Tú me dijiste a mí una pregunta muy buena. ¿Puedo yo utilizar mi trabajo de investigación de posgrado para una tesis doctoral? Depende. Si usted quiere partir de un enfoque que ya tiene verificado, que ya tiene enunciado, y para usted es importante continuar esa investigación, sí se puede, pero no con el mismo título. ¿Por qué? Porque los títulos son distintos. ¿Ok? Los títulos en las tesis doctorales tienes que saber que debe enunciar, son afirmativas, pero debe enunciar el conocimiento que tú quieres
construir ese conocimiento nuevo, que es el impacto que va a generar esa tesis doctoral. ¿Ok? Entonces, ese obstáculo que tú ves ahí te va a generar qué método voy a construir. Y ahí, partiendo de un conocimiento que tengo anterior, extraigo lo que realmente vale, ¿verdad? Y me voy y lo aplico en el otro conocimiento que quiero generar. Entonces, claro, ya te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y por último, reflexionar. Señores, si no hay reflexión, no hay nada, no se genera nada en mí. La reflexión es algo que viene de nosotros, pero parte del sistema nervioso, de todo lo que es el cerebelo y las neuronas. ¿Ok? Cuando usted genera emoción y motivación, el cerebro se le prende como un bombillo. Eso es real. ¿Ok? Se le prende y lo motiva para que cuestione la propia posición y, ¿por qué no, los supuestos del investigador? Hay veces que yo creo una cosa y resulta que no es como yo creí. ¿Ok? Entonces, eso me va a traer como consecuencia la reflexión del propio investigador. Eso tiene que pasar todos los días. La reflexión es mental, es escrita, es oral, es expresiva, es dialógica. Yo traje aquí unos ejercicios que son dialógicos. Nos unimos 2 o 3 con mis pares y abro las posiciones dependiendo de cada grupo, ¿verdad? Y ahí puedo discutir hacia dónde vamos, qué queremos construir. Y así es que se abre el diálogo de saberes. Así se inicia un doctorado. Un diálogo de saberes cierto, reflexivo y crítico, porque es un conocimiento nuevo que yo quiero generar. ¿Ok? Así que lo que estamos pensando, continuar un aprendizaje anterior, lo podemos tomar, pero desde otro apéndice, desde otra mentalidad, desde otra ambición, desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que incluir los contextos, sea nacional e internacional, ¿ok? Universales. Y ya les voy a explicar algo que es importante aquí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, voy a implícito a unos conocimientos, que nosotros tenemos que tomar ejemplo en Latinoamérica. Casi toda Latinoamérica ha impulsado en el constitucionalismo contemporáneo una modificación en sus constituciones, para que sepan. Como que saber que la dignidad humana es la esencia de la vida, es esencia de la protección y garantía del Estado. ¿Sí? Que tengo que respetarlo porque es universal. Pero cuando voy a la realidad me doy cuenta que hay veces no. Nosotros tenemos suerte porque tenemos una constitución de avanzada, y está el artículo 19 y el 23, que el Estado asume, porque sí, la protección de esa preeminencia de los derechos humanos. Lo concibe como tal y le da la garantía y protección. Y de paso el Estado le dice al funcionario, y usted asume la responsabilidad en caso de incumplirla. Nosotros fuimos desafiantes en esa constitución cuando vemos que esa disposición puede generar una responsabilidad civil, administrativa o penal en el funcionario que no acata la protección de los derechos humanos. Entonces es importante que aquí la posición y los supuestos del investigador deben prevalecer. ¿Qué quiere decir eso? Que son primeros que cualquier otra cosa. O sea, ¿saben por qué? Sí, por decirle, si yo soy su tutor, yo no puedo contraponer la posición suya. No puedo, ni siquiera porque sea el tutor. Yo debo es asesorar, más no contradecir, porque usted es el que está investigando, no yo. Entonces, lo que hago es orientarte para que la tesis se construya como debe ser. Pero jamás romper la iniciativa personal, eso no debe hacerse. Quita esto, pues no, así no, sino que debe ser tu posición con relación a eso es eso. Eso es lo que tú quieres construir, eso será. Pero lo tienes que hacer así, 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 así. Y no romper, porque yo sé lo que es eso. O sea, la ilusión de construir un epísteme, un conocimiento nuevo, es tan importante que genera ansiedad y genera muchos choques cuando, por ejemplo, las personas estudian diversas disciplinas y tienen una ambigüedad. Y entonces cuando empieza a redactar se va por todas las ramas y no puede ser así. Tiene que orientarse sobre varias, lo vamos a articular, ya le voy a dar un ejemplo, lo vamos a articular, pero todas las variables o categorías de estudio tienen que enlazarse unas a las otras. Lástima que no tenga aquí una pizarra. Enlazar una idea con la otra para hablar de discurso y discursividad.
Si usted hace una narración de un hecho, debe hilvanarlo de orden jerárquico. Primero, lo general, el propósito central de la investigación y después todas las variables de estudio que van enlazadas con esa idea principal. Eso es lo importante aquí. Que ese diálogo de saberes tiene que ser ordenado y sistematizado, porque eso es lo que es conocimiento. Las afirmaciones que usted hace y construye deben ir enlazadas una idea con la otra. Por eso cuando vemos un discurso que cortas, pega, usted se da cuenta que el primero no tiene nada que ver con el segundo, ni el segundo con el tercero. Usted dice, esto está mal. O sea, yo no sé qué es lo que usted quiere. Tres variables, 4 variables, 8 variables. Bueno, eso es un poco complicado. Porque entre más categorías de estudio, más variables, esto es más estudio, más claro. Se dispersa mucho el discurso. Lo que queremos es centralidad. O sea, centrarme en la idea esencial del discurso. Por decirte, yo quiero investigar sobre las uniones estables de hecho. Pero cuando yo voy a hablar de las uniones estables de hecho, me tengo que ir de dónde viene ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me tengo que ir al fenómeno social. Me tengo que ver y visionar. Porque fíjense bien, que cuando hablo de un fenómeno social y cuando vamos a investigar, precisamente la epistemología nace, el conocimiento nace de lo que percibe el sujeto que investiga. Es su percepción la que prevalece. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes tú? A través de tus sentidos. Esa es tu percepción, no la mía. Es como cuando te ponen un dibujito de psicología y te ponen un dibujo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ve usted ahí? Y uno dice, yo veo una vieja con un sombrero. Ah, no, yo veo una joven. Entonces usted dice, pero yo no la veo. ¿Y dónde estará? Entonces vemos el dibujo, no lo concibo. ¿Por qué? Porque realmente no está en usted. Porque lo que usted quiere percibir es lo que ve. Y usted ve, su sentido dice que ahí ven una vieja, bueno, una vieja será. ¿Ok? Porque es su percepción. Entonces, cuando vamos a investigar, la percepción suya es la que vale. ¿Cómo lo ve usted? Y esa percepción no puede ser igual a la mía. Si yo he leído tanto con uniones estables de hecho, de repente yo voy a tener alguna un poco de disconformidad con algunos planteamientos, porque eso depende de lo que usted ve y lo que ha leído, lo que usted ve y lo que usted argumenta, para poder llegar ciertamente a la verdad que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Entonces, y algo bien importante, que este ejemplo tiene que ver con eso. Para aprender, necesito desaprender. El ejemplo del analfabetismo funcional. ¿Qué está pasando? No estoy leyendo como es. Leo, pero no interpreto. Y usted dice, deme su opinión con relación a esto. Ay, no, de verdad que yo no he leído nada de eso. O yo le hago una pregunta a un alumno y me dice, dígame qué significa la Constitución. Ah, mire, yo anoche no pude estudiar porque estuve en un bonche. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta? O sea, no se centra. Si usted ve que una persona no está centrada, alguna debilidad en el cerebro tenemos. Porque si yo te estoy preguntando qué pasa con la Constitución y tú me dices que anoche estuviste trasnochado, esa no es la respuesta. Déjelo en blanco. O una persona que está en los 4 sentidos tiene que dejarlo en blanco porque no lo sé, ¿cierto? Bueno, entonces hay un choque. Entonces tenemos que desaprender, que cuando desaprendo, ¿qué es lo que pasa? Desecho todo, las prenociones. Eso es lo que pasa, los obstáculos, y comienzo con algo nuevo que es desaprender, porque tengo que abordar, y eso es lo que le va a pasar a ustedes con la tesis doctoral. ¿Qué van a abordar? Un objeto de estudio como nuevos ojos. Porque van a comenzar a leer, después de esto, van a comenzar a leer ciertas cosas que le vamos a recomendar. Por ejemplo, los paradigmas sociocríticos, la teoría crítica del derecho. Porque no nos gusta criticar la ley, critíquela. No hay problema, critíquela. Yo la critico, bueno, se puede aplicar, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces, si usted no desaprende, no va a aprender o no va a construir algo nuevo, porque tenemos que dejar algunas cosas que me perturban. ¿Ok? Para transformar ¿qué? En la investigación, porque no podemos seguir con una simple observación. Tengo que transformar, tener una nueva visión para una nueva construcción. Y esa nueva construcción va a ser lo que se llama científica. Porque nosotros vamos a hacer círculos de hermenéutica. ¿Por qué? Porque vamos a estar presentes con el arte de la interpretación.
¿Ok? Nosotros vamos a tener el postulado de lo que es la hermenéutica para interpretar. No quiere decir, ¿verdad?, que yo voy a violentar el artículo 4 del Código Civil. No, 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 yo voy a respetar el artículo 4, sabemos lo que dice, ¿verdad? O sea, yo tengo que respetar la esencia de lo que plasmó el legislador. Sí, pero yo lo puedo interpretar. ¿Qué me cuesta interpretarlo? Yo lo puedo interpretar. Lo que no puedo es modificar esa esencia, porque estoy contraveniendo el derecho. ¿Ok? Y ahí sí es verdad que es más profundo la situación. Pero realmente lo que pasa es esta situación importante, porque realmente nosotros queremos una buena construcción y que sea coherente con lo que queremos hacer. ¿Ok? Aquí también hay unos tips. Hay unos tips que nosotros tenemos que seguir. Fíjense bien que necesariamente tenemos que superar el formalismo positivista. ¿Ok? No quiere decir que lo vaya a desechar. No, 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 no. Lo tengo que superar. ¿Qué quiere decir superar? Avanzar. Avanzar más y compararlo, o por qué no contrastarlo con lo que hay, con lo que debe venir. Eso es lo que debe ser. ¿Por qué? Porque tienes que lograr cuestionar la verdad y analizar el impacto que eso va a generar en una sociedad. Un cambio profundo va a generar un impacto porque no a todo el mundo le va a gustar el cambio, no a todos les va a gustar y alguno va a decir no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero realmente iniciamos esa ruptura en la ciencia jurídica, precisamente porque ya ahondamos en la ciencia jurídica y qué nos interesa a nosotros para poder ejecutar. Aquí tenemos unos ejemplos. Primero, una crisis. ¿La crisis de qué? Del dogma. El dogma jurídico. ¿Se adecúa la ley a la realidad? No se adecúa, sí se adecúa. Eso es la crisis. Eso es lo que se llama el dogma jurídico actual. ¿Estamos de acuerdo con lo que está hoy? ¿O necesitamos un nuevo dogma, otro nuevo sentido, un sentido más profundo sobre la ciencia jurídica? Ir más allá. Les voy a poner un ejemplo. Hay países que son evidentemente, han superado lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, la Unión Europea está en avanzada realmente con lo que es dignidad, personalidad, protección de datos, ante el acobijo de las redes sociales. Han querido proteger al ciudadano y han dicho, un momentico, aquí viene derechos universales de autonomía personal. Y la Unión Europea construyó, no solamente dentro de la Constitución, sino que construyó leyes orgánicas para que esos dogmas se vayan adecuando a la realidad. ¿Ok? Y habla de articulado esencial para la protección de datos, garantizando no solamente el nombre, los datos personales, que los resguarda. Hay sanciones en unidades tributarias para el que vulnere tu esencia. ¿Ok? La esencia de tus datos, de tu protección de tu identidad. La Unión Europea y México son los que están avanzadas en esa situación. En todo lo que, sí, que es lo que realmente dice un momentico, ante el impacto de las tecnologías disruptivas, yo voy a hacer un alto porque yo necesito proteger al ciudadano porque tiene un derecho humano esencial que es su dignidad, que es la esencia del ser. Entonces yo lo voy a crear como un derecho autónomo y así lo está haciendo, plasmando en esas leyes un derecho de protección universal, pero autónomo e independiente solamente por la Unión Europea. Y también así lo hizo México. Sin embargo, cuando nos vamos a Latinoamérica, también Latinoamérica ha avanzado, sobre todo en la Constitución. ¿Ha avanzado de qué manera? Bueno, Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene su marco regulatorio de IA en Latinoamérica. Nosotros no tenemos marco regulatorio, pero sin embargo tenemos algunas esencias ahí. Por ejemplo, en el artículo 60 de la Constitución, nosotros aquí, hay un aspecto bien importante que es la intimidad. Entonces, en el artículo 60 de la Constitución, nosotros vamos a observar aquí algo bien importante que hay que resaltar.
Ya se lo voy a leer un poquito. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor. Primero, fíjense bien para que hagamos una comparación. Honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. ¿Aquí hay protección de datos? No, pero sí hay elementos esenciales para la protección de datos, ¿verdad? O sea que la Constitución vació la esencia humana, porque yo quiero que me protejan mi intimidad. Esto es paradigma, esto es romper una epistemología, ¿verdad? Este 60 prácticamente visionó la protección del derecho humano a la intimidad de la persona. Cuando hablan de intimidad, de reputación, porque si las redes vulneran mis datos personales, ¿ok? Se comete un delito. Entonces, aquí yo no tengo protección porque nosotros no tenemos regulación de redes, ni nada de eso. Pero por lo menos el 60 se pudiera comprobar el delito, ¿verdad? Si tomamos este orden constitucional que te habla de su honor. El honor es una palabra muy abierta, que te acobija muchos aspectos de la vida personal del individuo. El honor tiene que ver con muchas prácticas. Y cuando hablas de la vida privada, también eso tiene su esencia muy personal. Y sobre todo la confidencialidad, que es la que te lleva a la protección de datos. Aquí nosotros tenemos un elemento disuasivo y persuasivo que necesita ser incorporado en estos marcos regulatorios para proteger el derecho humano de cualquier individuo en cuanto a redes. Y lo otro, que es bien importante que tenemos en la Constitución, es la informática y el derecho de la intimidad. Dice, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas. Señores, todos los días se están burlando de nosotros, todos los días. Porque aquí hay personas expertas que se roban tu página. No solamente eso, sino que divulgan fotos donde tú no has autorizado. Hay personas que sacan tu foto con otra cosa que tú no tienes nada que ver. Entonces aquí, nosotros tenemos material como para informar que nosotros podemos proceder con esto. No solamente una investigación. Esto es un derecho bien ambiguo, bien complejo, ¿verdad? Para una tesis doctoral. Porque ahí tú tienes solamente que interpretar la adecuación de la norma constitucional nuestra, ¿verdad? Con la que está en Latinoamérica. Por lo menos con Chile, que va en vanguardia con la IA, y por ejemplo, Ecuador, Colombia. Son países que van adelante siempre con la bandera, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros, a pesar de que no tenemos la regulación como tal, pero sí tenemos dentro de la Constitución un apéndice para que nosotros podamos discutir, interpretar y asociar este elemento importante con una tesis doctoral. Mira, sería interesante poderlo hacer, ¿sí? Y van a tener un bagaje ambicioso para poderlo complementar. Ok, estará entonces aquí, vamos entonces con los ejemplos, ¿verdad? Vamos a verlo y vamos a decirlo. Hay una sentencia del constitucionalismo social sobre los derechos humanos. Hay muchas sentencias de la Corte Internacional, hay muchos de la Unión Europea que te hablan sobre la dignidad humana y te hacen el acobijo de lo que debe ser, de lo que debe representar el hombre como tal. Desde la posición que deviene de la naturaleza, como la posición de Kant, que es uno de los filósofos más importantes que asumió la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para interactuar con el pensamiento de Immanuel Kant, que fue el apéndice para hablar de la dignidad humana como la esencia del hombre. ¿Ok? Entonces aquí podemos ampliar en cualquier sentencia, la tenemos y todos se la vamos a mandar para poder abrir un debate sobre la interpretación de ustedes la pueden también tomar, ustedes pueden tomar una, dos, la que ustedes quieran. Nosotros le vamos a mandar una para que ustedes cada uno la interprete y asuman una posición, critíquenla, hablen sobre el aspecto y después, bueno, conversamos en el coloquio final para ver las posiciones que hay, ¿ok? Sobre eso, que es lo que queremos generar. Por ejemplo, la situación con la perspectiva de género. Eso es un problema complejo, súper complejo. Y bueno, hay muchas sentencias que tienen que ver con eso.
y a nivel internacional que hablen parámetros importantes para nosotros poderlos tomar como referencia. Aquí tenemos una, fíjense bien que hay una de la Corte Internacional de los Derechos Humanos que inaplica en una ley nacional porque precisamente contraviene un tratado internacional. Fíjense bien. Entonces, aquí hay que ver qué pasa aquí con esta sentencia, por ejemplo, con esto hay que ver si realmente es interesante que esta Corte pueda desaplicar esa posición de esa ley nacional porque contraviene la declaración o contraviene un tratado internacional. Sería interesante averiguar y ver, ¿verdad? ¿Qué pudiera pasar con esto? Bueno, si ¿quieren tomarse el café? Bueno, dele pues. Bueno, los que quieran, ¿no? ¿Quieren seguir? ¿O quieren irse más temprano? ¿Quieren irse más temprano? Bueno, entonces, el que quiera tomar café se paró, agarró y se volvió a sentar, ¿le parece? ¿Ah? Tú quieres las dos cosas. Ay, tomar café, irte temprano y la... ¿Ah? No te preocupes, tranquila. Hoy me contactó una muchacha. Ay, ¿cómo te ha ido? Una muchacha que quiere que yo sea su tutora en gerencia pública. Yo Ajá. soy egresada en gerencia pública. Ajá. O sea, yo no sé si puedo. Sí, sí, claro, sí. Yo le dije, voy a Sí, preguntarle al profe Luisa primero. sí, claro que sí, claro que sí, Me contactó y le dije, bueno, déjame averiguar todo. claro, claro que sí. Quería preguntar, ¿cuándo vamos a publicar nuevamente? Esta semana, vamos a hacer la entrevista esta semana. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con la página y ayer fue que terminamos el baremo. Y me preguntó hoy, ¿cuándo? Pregúntale a la profe Luisa, por fin, ¿cuándo vamos a No, sí, publicar? ella es parte de eso, Pero sí. como no le han avisado. No, es que no hemos terminado, no. Ay, muy bien. Pregúntale. y No, me dice. terminamos ayer, pero vamos, y esta semana van a hacer, yo le aviso Sí, porque como ella tal. estaba preocupada. Ahorita No, me dijo, dile venía que no hablando se con ella y preocupe. dije,